Pasos para un revivamiento personal. Libro 3. 40 días de crecimiento espiritual. Día 39. Apéndice D. Resumen de las cartas a Andrés. Carta a Andrés número 1. La fe cristiana puesta a prueba. Todo depende de responder honestamente a 3 preguntas. He tomado este camino cientos de veces y repetidamente he experimentado reacciones positivas y de asombro. 1. ¿Existe un Dios vivo, omnisciente y todopoderoso que ama a los humanos? 2. ¿Es Jesús de Nazaret realmente el Redentor enviado por Dios? 3. ¿Fueron la Biblia o las Sagradas Escrituras realmente escritas por personas bajo la autoridad de Dios o simplemente un producto humano? Hay respuestas muy satisfactorias a estas preguntas fundamentales. Ver por ti mismo. Quizás no estaba familiarizado con esta introducción hasta ahora. Cartas a Andrés número 2. El único e incomparable Jesús de Nazaret. El personaje más grande en la historia del mundo, único e incomparable. ¿Qué impacto tuvo la vida de Jesús? ¿Por qué Jesús es tan único? ¿Por qué su vida dejó una impresión tan duradera como ninguna otra biografía? ¿Quién dijo Jesús que era? ¿Qué dijeron los testigos presenciales? ¿Qué dice la historia? ¿Qué descubrieron los verdaderos escépticos cuando examinaron los hechos? Cartas a Andrés número 3. ¿Cuál es el principal objetivo de la Biblia? El plan de redención de Dios se describe de manera breve y animada en esta carta a Andrés. ¿Qué debe hacer uno para recibir la plenitud de vida y la vida eterna? Muchas encuestas mostraron que el 98% de las personas encuestadas tenían una percepción falsa de cuál era el enfoque principal de la Biblia. Esta carta muestra claramente que la redención es un don de Dios y no puede ni necesita ganarse. Es asombroso cuando esta verdad se vuelve clara para alguien. Cartas a Andrés número 4. La apuesta de Pascal. ¿Existe Dios o no? ¿Cuáles son las posibilidades? Generalmente esta apuesta se conoce como apuesta de Pascal. Blaise Pascal llegó a la conclusión de que toda persona sensata tenía que decidirse por Jesucristo, incluso si las posibilidades de que las enseñanzas cristianas fueran precisas eran de solo 50 a 50. El Dr. Viggo Olsen, un conocido cirujano y un firme oponente de la fe, se encontró con las declaraciones de Blaise Pascal. Él y su esposa lucharon con uñas y dientes contra la fe cristiana, pero después de intensos estudios se convirtió en un cristiano acérrimo. Cada persona tiene que tomar una decisión. Una persona tiene que construir su vida sobre el supuesto de que las enseñanzas cristianas son verdaderas o sobre el supuesto de que son falsas. Quien no participa en esta apuesta automáticamente apuesta por la posibilidad de que las enseñanzas cristianas sean falsas. Cartas a Andrés número 5. Victoria sobre el tabaco y el alcohol. En esta carta se cuenta la tremenda experiencia de Adolf. Era un camionero de 39 años que fumaba entre 60 y 70 cigarrillos al día. Al mismo tiempo, esta es una valiosa introducción a la oración con promesas. Dado que hay más de 3,000 promesas, podemos orar por muchas áreas de nuestra vida con la seguridad de que nuestra oración será respondida. Es como obtener un permiso para un retiro ilimitado de la cuenta de Dios. Este maravilloso don de Dios es esencial para todo el que quiere llevar una vida cristiana victoriosa. ¿Cómo puede alguien liberarse inmediata y completamente de las adicciones con la ayuda de Dios? Quien quiera saber esto debe leer esta carta a Andrés. Carta a Andrés número 6. ¿Qué nos depara el futuro? Este es un estudio del libro profético de Daniel capítulo 2. Es la base para entender los libros bíblicos Daniel y Apocalipsis, los cuales fueron escritos para nuestro tiempo. Esta profecía revela el surgimiento de ciertos imperios mundiales y el establecimiento del reino de Dios. De las 6 predicciones, 5 ya se han cumplido con precisión. Por tanto, podemos esperar que también se cumpla la 6ª predicción. ¿Qué está por venir? Le alegrará conocer esta profecía. Cartas a Andrés número 7. Prevención o curación. Esta carta a Andrés es muy importante para abordar indirectamente los prejuicios en el área de creencias y salud. Esto queda ilustrado por la experiencia del Dr. Semmelweis. ¿De quién proviene la ciencia de la medicina preventiva? ¿Quién ayudó a salvar la vida de millones de personas en el siglo XIV de la peste y en el siglo XVIII de la disentería, el cólera y la fiebre tifoidea? La Biblia estaba 4,000 años por delante de la ciencia en la reducción del cáncer de útero. ¿Cómo? Un examen a gran escala del estilo de vida de los adventistas del séptimo día muestra las ventajas de un estilo de vida saludable.
lo cual es doblemente importante en tiempos de epidemias, porque nuestro sistema inmunológico depende de ello. Carta a San Andrés número 8. Profecía acerca de Jesucristo. Probabilidad de cumplimiento 1 a 10. Esta carta a Andrés fortalece especialmente la confianza en que Jesús de Nazaret es el divino Redentor y la Biblia es inspirada por Dios. Se comparan diferentes profecías y cumplimientos sobre la vida de Jesús. 8 detalles muestran por qué el cumplimiento de estas profecías es imposible desde un punto de vista humano. Carta a San Andrés número 9. Profecías sobre 4 ciudades. Se cumplieron literalmente, a pesar de que la probabilidad matemática era 1 a 200 trillones. La puerta dorada de Jerusalén, la extraña ciudad rocosa de Petra, la legendaria Babilonia, el ascenso y la caída de Tiro. Carta a San Andrés número 10. Jesús y el sábado. ¿Cuál es la relación entre Jesús y el sábado bíblico? Esta carta a Andrés muestra cómo el sábado está relacionado con Jesús como creador, como líder del pueblo de Dios, como divino legislador, como redentor, como comisionado de los profetas, como ser humano, como el crucificado y resucitado, como consejero de los discípulos, como el Cordero de Dios, como Señor que vuelve, como juez del mundo y como Rey de la tierra nueva. Aquí encontrará lo que significa el sábado para Jesucristo y para todas las personas. Carta a San Andrés número 11. ¿Qué dijo Jesús sobre Jerusalén, su segunda venida y el fin del mundo? ¿Qué podemos aprender del minijuicio que tuvo lugar en el año 70 después de Cristo? Esta carta a Andrés muestra lo valiosa y útil que es la confianza total en las palabras de Jesús. En ese momento, todos los cristianos se salvaron, porque se orientaron únicamente por las palabras de Jesús. Al mismo tiempo, 1 millón de personas extremadamente religiosas que habían viajado a Jerusalén de la Pascua sufrieron un destino terrible. ¿Qué podemos aprender de la historia de Jerusalén con respecto al fin del mundo y la segunda venida de Jesús? ¿Qué decisión tomaremos? Carta a San Andrés número 12. Señal del regreso de Jesús. ¿Se acercan el gran punto de inflexión o el fin? Los discípulos preguntaron, ¿cómo sabremos que vienes y que el fin del mundo está aquí? Se proporciona información detallada sobre los 8 signos mencionados. ¿Cómo era antes de la caída de Jerusalén y cómo es la situación hoy? Pregunta final, ¿estamos ante el gran punto de inflexión o pronto será el final? Carta a San Andrés número 13. Aproveche la vida a través de una relación personal con Dios. Asumiendo que murieras, ataque cardíaco o accidente, ¿tiene ahora la seguridad de la vida eterna con Jesucristo? No se quede en la oscuridad. 5 hechos le ayudarán a encontrar una respuesta. Quien busque una relación con Dios hará el descubrimiento de su vida. Carta a San Andrés número 14. La vida en la fuerza de Dios. ¿Cómo? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Jesús quiere que experimentemos esta nueva vida ahora y que la continuemos después de su segunda venida como vida eterna en el reino de Dios. Esta carta a Andrés trata sobre cómo podemos tener motivación y fortaleza para tener una relación feliz y consistente en una vida con Jesús. Carta a San Andrés número 15. Beneficios de leer la Biblia. ¿Cómo? Quizás alguna vez planeaste estudiar por ti mismo el libro más leído del mundo, la Biblia. Algunos han comenzado a estudiar, pero luego abandonaron rápidamente su plan, probablemente porque no habían encontrado la forma concreta de empezar. Encontrará una prueba de 14 días en esta carta a Andrés. Carta a San Andrés número 16. ¿Cómo puedo experimentar el amor y el perdón de Dios? ¿Cómo puedo obtener el perdón? ¿Cómo se puede resolver el problema de mi culpa? ¿Cómo se origina la culpa? ¿Por qué hay sentimientos de culpa sin culpa real? ¿Por qué es necesaria la liberación de la culpa para nuestra felicidad? ¿Cuál es la mejor manera de lidiar con la culpa? Carta a San Andrés número 17. ¿Tienes algo en contra de alguien? ¿Cómo puedo perdonar y olvidar? El perdón libera a ambas partes. ¿Por qué debemos perdonar a los demás? ¿Cómo recibo la fuerza divina para perdonar? ¿Cómo puedo determinar si realmente he perdonado a alguien? ¿Qué efecto tiene en mí y en los demás cuando los perdono? Paquete de inicio a las cartas a Andrés. El paquete de inicio contiene todos los números necesarios para empezar. Estos incluyen los números 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14 y Z1. Estos números también están disponibles en el sitio web. También puede descargarlas y enviarlas gratis en stepstopersonalrevival.info. Letters to Andrew.